Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que se encuentran en este momento en el Congreso Retos 4.0 de la Corporación Universitaria Americana para este año 2020. Un cordial saludo y muchas gracias por acompañarnos en este evento que la universidad hace semestralmente y en el cual se recogen grandes ponentes a nivel internacional y a nivel nacional. Fuera de la participación que hacemos todos los docentes, mostrando el avance de nuestras investigaciones en las distintas temáticas en las cuales nos ocupamos. Nos vamos a ocupar en este momento de una ponencia que he titulado La dignidad humana, la igualdad y el Estado constitucional de derecho. Esta ponencia es producto de la investigación que realizo para mi doctorado en filosofía y que trabajo el tema de la hermenéutica, trabajo el tema de la interpretación a la luz de los planteamientos filosófico-jurídicos del profesor Robert Alexi. En repetidas ocasiones, en las distintas presentaciones que he realizado en este congreso, he tratado de trabajar siempre la temática de la teoría del derecho, la dogmática del derecho, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos sociales. Todo ello a raíz de la preocupación investigativa que he tenido desde hace varios años. Y todo ello a la luz de la lectura que he venido realizando de manera juiciosa, profunda y analítica de los distintos textos del profesor Robert Alexi. No es un secreto que el profesor Alexi es uno de los grandes eruditos hoy en día en lo que se refiere a la filosofía del derecho y que de una u otra manera ha mostrado, ha propuesto elementos diferentes a las posiciones clásicas que se nos han presentado. En el día de hoy, al hablar de la dignidad humana, la igualdad y el Estado constitucional, es una forma también de mostrar cómo, a pesar de que en la Constitución de 1991 se nos manifieste que Colombia es un Estado social de derecho, en el desarrollo jurisprudencial que ha hecho el máximo tribunal colombiano en esa área, la Corte Constitucional, hemos tenido un avance, hemos ido un poco más allá de ese concepto de un Estado social. En mi concepto, y es lo que presentaré y trataré de soportar en estos minutos, es que Colombia no es simplemente un Estado social de derecho, sino que ya Colombia es un Estado de derecho constitucional. Y para hablar de un Estado de derecho constitucional es necesario, es indispensable tener en cuenta varios de los principios en los que se fundan. Y para efectos de esta presentación solamente me concentraré en lo que es la dignidad humana y lo que es la igualdad. Dos principios, dos derechos fundamentales esenciales en la construcción de cualquier Estado. No puede existir un Estado de derecho, no puede existir un Estado social de derecho, no puede existir un Estado constitucional de derecho sin la presencia de estos principios que orienten o permitan de una u otra manera generar un campo de acción para aquellas personas que finalmente van a aplicar el derecho, los jueces. Pero también sirve como un criterio de garantía y a la vez también un criterio que permite limitar el poder para aquellas personas que hacen el derecho, siendo mucho más estrictos con aquellas personas que hacen la ley, el legislador. Cuando hablamos de principios, no simplemente nos tenemos que ubicar en ese grupo de personas frente a las cuales finalmente vamos a depositar toda esta normativa que se ha realizado, los jueces, sino que también tenemos que pensar que todos estos principios que se han planteado en la Constitución colombiana y en otras constituciones alrededor del mundo son un criterio importante para quien elabora la ley, porque deben cumplir con ellos. Hablar de dignidad humana es enaltecer al hombre en cuanto hombre. Parafraseando a Kant, un poco es no mirar al hombre como medio, sino al hombre como fin en sí mismo.
Pero cuando hablo aquí del hombre, del ser humano como tal, estoy reconociendo que el ser humano, para hacer uso de esa dignidad humana, debe recoger una serie de elementos propios de la naturaleza que nos rodean. No puedo dejar de reconocer al medio ambiente, no puedo dejar de reconocer la presencia de lo que hoy llamamos animales o seres sintientes como parte de ese conjunto que hoy en día permiten el desarrollo del ser humano. Reconocer entonces al ser humano como fin y no como medio es uno de los principios esenciales del Estado. Cuando hablamos de la dignidad humana en el contexto colombiano, estamos diciendo que la dignidad humana es el principio por excelencia del ordenamiento jurídico. A partir de ella es que debemos hacer la interpretación de todo ese conjunto de normas que han elaborado a lo largo de los años el legislador colombiano. Esa dignidad humana es el soporte para hablar hoy en día de un derecho constitucional o de un Estado de Derecho constitucional. Reconocer esos criterios de dignidad humana, cómo debe vivir la persona para que pueda desarrollarse como tal, como ser, como hombre, es un criterio esencial. Dentro de la doctrina, vale la pena citar el pensamiento del profesor Barberán. El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del derecho natural racional. El Estado de Derecho es, en esos términos, la organización y la actuación del Estado conforme al derecho moral. La aplicación del término no debe entenderse en su origen como la sujeción del Estado al derecho estatal, sino al derecho suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo, en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio de la libre empresa. Cuando hablamos entonces de ese concepto de dignidad humana, a pesar de que en la cita hablemos de un Estado de Derecho, de una vez estamos reconociendo que ese Estado de Derecho no simplemente recoge normas, leyes, sino que también ese Estado de Derecho debe recoger principios de carácter moral, principios que son esenciales para permitir la vida en comunidad de una persona. Y es a través de la dignidad humana que esos derechos de carácter moral, se vislumbran, se dejan ver. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de esas concepciones o de esos criterios propios de cada persona que nos permiten actuar de una u otra manera, en principio sin ninguna clase de imposición salvo nuestro propio criterio, pero también esos criterios morales hoy en día han sido regulados a través de diferentes códigos. Por ejemplo, el Código de Convivencia Ciudadana. Allí lo que se realizó fue una positivización de esos contenidos morales para exigirnos a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como cohabitantes de un espacio, tener cierto tipo de actuaciones que no afecten de ninguna manera, de ninguna clase, nuestro interactuar con otras personas. ¿Por qué? Porque es que el derecho no es solamente eso que estoy haciendo frente a la ley, eso si cumplo o no cumplo un supuesto de hecho para verme afectado no por una consecuencia jurídica, sino que el derecho, entendido como lo dice el profesor Carlos Cosio, es un interactuar, es una interacción con otros seres humanos. El derecho es interactuar de conductas y ese interactuar de conductas finalmente es lo que nos va a permitir a cada uno de nosotros ser reconocidos como tales. Desde la Corte Constitucional, en la sentencia T-291 de 2016, esta corporación nos dijo lo siguiente. La corporación ha identificado tres lineamientos claros y diferentes. Uno, la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Dos, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. Y tres, la dignidad humana
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, o en otras palabras, que los ciudadanos pueden vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Frente a la funcionalidad de la norma, este tribunal ha puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida, primero, principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor, dos, como principio constitucional y tres, como derecho fundamental. Desde lo planteado por la Corte Constitucional y en esa construcción jurisprudencial que se ha hecho en torno al concepto de dignidad humana, no queda claro, se percibe con claridad cómo la dignidad humana al interior de nuestro ordenamiento jurídico cumple con tres criterios. Uno, como valor; dos, como principio; y tres, como derecho fundamental. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de un criterio superior dentro de un ordenamiento jurídico, un criterio superior que nos aboca y nos convoca a todos los seres humanos para actuar de determinada manera. Y ese actuar de determinada manera siempre es pensando en un primer momento en el bienestar del otro. ¿Cómo me debo comportar frente al otro? Siguiendo en las líneas de Kant, mi comportamiento tiene que ser de tal manera que después el comportamiento que haga otro no me afecte. De esta manera, hablar de dignidad humana dentro de un Estado de derecho constitucional es esencial, es fundamental. Finalmente, en la sentencia T-190 de 2010, el Tribunal Constitucional nos dice: la dignidad humana está comprendida dentro del marco de principios que guían la Carta Fundante del Estado Social de Derecho. Y es a raíz de esa concepción que ha hecho la Corte Constitucional que en distintas oportunidades se nos ha planteado la posibilidad de morir dignamente. Y otras múltiples situaciones donde la Corte dice: ojo, todo el mundo tiene derecho a vivir, pero ese sentido de vivir sí realiza el concepto de dignidad. Vivir tal vez cuadrapléjico, sin mayores posibilidades, ya que la persona como tal no tenga ninguna razón o ella entienda que no tiene razones para vivir, eso es vivir dignamente. Obviamente, en un momento determinado tendríamos que sopesar dichas situaciones. El segundo principio es la igualdad. El artículo 13 de la Constitución nos va a plantear la igualdad como un principio o un derecho fundamental. Desde ese artículo 13 nos va a manifestar que todos los seres somos iguales, o todos los hombres somos iguales frente a la ley. Pero hay que entender también que desde la interpretación que se ha hecho de ese artículo 13, lo que se nos ha manifestado es que la igualdad es a la vez desigualdad. ¿Por qué? Porque exactamente no todos los hombres somos iguales. Rousseau nos va a manifestar que existen desigualdades, tanto físicas, fisiológicas, psicológicas, etc. Desigualdades que deben ser reconocidas. Y ese reconocimiento que hagamos sobre esas desigualdades es lo que nos va a permitir finalmente hablar de una igualdad. En el texto, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke nos dice lo siguiente: aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona, y a esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyas. Cualquier cosa que él saca del estado de naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo. Es por consiguiente propiedad suya. Cuando uno dice se quebró la igualdad, y uno puede decir se quebró la igualdad cuando aparece la propiedad privada. Pero cuando aparece la propiedad privada también surge la necesidad para que el Estado nos proteja esa propiedad privada. Es decir, todos aquellos que de una u otra manera han adquirido una cierta cantidad de bienes, el Estado debe crear una serie de normas que protejan dicha propiedad, pero a la vez también debe crear otra serie de normas que le digan a las otras personas cómo actuar frente a esos propietarios y cómo nosotros como propietarios debemos actuar frente a otras
otras personas que aún no tienen esa serie de bienes que se han conseguido. Hablar de igualdad puede ser muy difícil en ciertas épocas y máxime ahora con todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchos dirán, no todos tenemos lo mismo para subsistir, no todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen los mismos ingresos. Y es allí cuando el Estado de manera activa debe crear políticas estatales que tiendan a garantizar la igualdad dentro de los desiguales, pero tampoco generar grandes espacios, grandes brechas entre diferentes estados, posiciones sociales. La Corte Constitucional, frente a este tema, en la sentencia T030 del 2017, ha manifestado: la Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional, pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones. Primero, formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quien se dirige. Y dos, material, en el sentido de garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos. Y finalmente, la prohibición de discriminación, que implica que el Estado y los particulares no pueden aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión, opinión política, entre otras. En otras palabras, lo que se busca con la igualdad es mantener ese estatus de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos, respetando las diferencias que puedan tener. Solamente cuando de manera real logremos esa materialización de la dignidad humana y de la igualdad, podemos decir que seguimos en construcción de un Estado de derecho constitucional. Finalmente, algunos podrán preguntarse, después de escuchar esta conferencia, ¿por qué se habla de un Estado de derecho constitucional? Porque no podemos dejar de reconocer que aún nuestro sistema jurídico obedece a normas, a un derecho positivizado, a ese Estado de derecho. Pero a ese derecho positivizado le hemos sumado ya otras situaciones. ¿Cuáles? La presencia de derechos, la presencia de principios, la presencia de valores. Y a partir de allí es que hacemos esa interpretación del ordenamiento jurídico para que ese ordenamiento jurídico finalmente sea aplicable y que cada una de las personas sobre las cuales recae la norma pueda decir: se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia no desde el campo filosófico, teórico de cómo debe entenderse la justicia, sino que se ha hecho justicia desde la adecuada interpretación de estos principios, de estos derechos, para la solución de un caso específico, de un caso concreto. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier inquietud será atendida a través del correo institucional que aparece en la página de la universidad. Feliz tarde, noche, feliz día.